Las noticias para el progresismo terminando el 2024 e iniciando el 2025 no podrían ser mejores si tomamos en cuenta que se definieron proyectos políticos como unitarios, liberales de base y por supuesto el pacto histórico, que ya comienza su proceso legal de consolidación y de trabajo práctico, todos ellos con el objetivo claro de ganar primero el Congreso y luego apoyar una candidatura fuerte a la presidencia de 2026, para lo cual el mecanismo de elección está por definir. El primer objetivo, Senado y Cámara, puede ser el más importante y demanda un trabajo en las regiones en las que veremos precandidatos de todos los sectores de la sociedad y el electorado tendrá que estar muy atento a escoger personas realmente confiables para no caer en el mismo error de siempre, darle una curul a personajes cuestionados, a caciques políticos y también a los que se disfrazan para trabajar por ellos mismos, por el poder tradicional y casi nunca por el pueblo. Afortunadamente, no todos son nefastos y por el contrario, hay unos que son los guerreros de la patria. Pero edificar una campaña presidencial no se hace de la noche a la mañana. Por el contrario, lleva tiempo, esfuerzo y difusión, y aunque por el progresismo las posibles candidaturas las sabremos abiertamente antes de junio de 2025, en las preferencias de un sector muy grande se destacan dos nombres, Gustavo Bolívar y Carolina Corcho. Así que veamos lo que en más de una oportunidad nos respondieron hablando de temas coyunturales y de una posible dupla presidencial Corcho-Bolívar, Bolívar-Corcho. ¿Ser candidato presidencial o no? De una. Pues mire, les confieso que tuve una cita con el presidente para dejarle saber que pues él me trajo a la política, así se lo dije, y que si él quería que yo lo acompañara en el gobierno hasta el final, que yo no tenía problema, no tenía ninguna ambición, más allá de que a este país le vaya bien y a él le vaya bien, o si él quería que yo fuera a la consulta, pues que me lo dijera. Quedó en suspenso la respuesta, la verdad no tuve una respuesta, me imagino que en estos días se dará. Esa es mi posición, o sea, yo estaré donde me toque, pues soy soldado de la causa y del presidente. Yo he sido uno de los que ha dicho que nosotros desde el progresismo debemos movernos y que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces, en el caso de nosotros, hablar, compartir, difundir la información, etcétera, y los partidos, pues también proponer los candidatos. En todos los sondeos que hemos hecho internamente, desde los canales y en particular nosotros, tú apareces pues en los primeros puestos, pero también aparece Carolina Corcho, y yo quisiera preguntarte, en ese sentido, ¿crees que ya con esa opción que te abre el presidente y que tú mismo ya estás visualizando, tendrías en mente, por ejemplo, una vicepresidenta como Carolina Corcho o viceversa? En un dado caso, ¿tú la apoyarías a ella y que tú fueras, por ejemplo, el vicepresidente? Absolutamente sí, cualquiera de los dos, arriba o abajo. En términos electorales, ¿no? Porque nada después de eso ha sonado muy feo, sí. Porque Carolina es una mujer muy capaz, muy capaz. También, al igual que el suscrito, ya tuvo la experiencia de ir a administrar, que eso no es fácil, les digo. A pesar de que yo creo que buena parte de mis preferencias en la encuesta es como un premio a la gestión que he hecho en tan poco tiempo de transformar una entidad tan grande. Ella también en el Ministerio de Salud hizo una gestión grandiosa. Lo que pasa es que pues estamos jugando en contra un Congreso pues que ya lo he dicho en miles de ocasiones, obedece más a intereses corporativos que a los intereses de la ciudadanía, pero ella es la autora de la reforma de la salud, pase o no pase, es el camino que tiene que tomar Colombia en algún momento. Entonces yo creo que Carolina tiene todos los méritos, todos los pergaminos, la experiencia y la honestidad. Aquí no podemos dejar el tema de la honestidad aparte. Carolina sí, me gusta. De hecho, yo le diría que si en el eventual caso en que yo vaya, pues aquí tiene que haber una consulta, ¿verdad? Aquí tiene que haber una consulta abierta a la ciudadanía. Esto no se puede escoger por esfero. Porque si somos un partido que entre sus postulados está profundizar la democracia, lo mínimo que puede tener un partido que ofrece eso es democracia. Y ahí tienen que entrar tanto las listas al Congreso como la consulta para escoger el candidato del pacto histórico, y no podemos volver al exitoso, entre comillas, por el número de senadores que obtuvimos,
escenario en que se escogían a dedo los candidatos. Considero que Carolina es de acá, de esta causa, y que debería estar en la consulta. De hecho, he peleado por las redes cuando no la meten en las encuestas, porque hay encuestas donde no la tienen en cuenta. Y cuando la tienen en cuenta, mire que marca bien. En esta ocasión marcó como Quintero. Pero es que no la meten es porque realmente las encuestas que se organizan desde la derecha pues no la van a meter porque no les conviene, pero todas las encuestas y sondeos que hemos hecho que no tienen cómo manipularse porque son sondeos generados desde la misma plataforma de YouTube y otras herramientas que vamos a utilizar, realmente la puntuación de Carolina es muy, muy buena. Por eso, digamos, al inicio del programa estábamos hablando de esa posibilidad de que tú estuvieras con Carolina, ya sea tú hacia la presidencia y Carolina hacia la vicepresidencia o inverso. Carolina, mira que la vez pasada estuvimos aquí hablando con Gustavo Bolívar y yo le hice una pregunta en la cual pues él fue muy franco y directo. Yo le pregunté, ¿qué pasa si en un escenario de candidatos presidenciales tú y Carolina Corcho llegaran a conformar una dupla presidente y vicepresidenta o viceversa? Y él dijo tajantemente, yo apoyaría a Carolina y le cargaría la maleta. Te hago la misma pregunta a ti. ¿Tú estarías dispuesta, por ejemplo, a apoyar a Gustavo Bolívar, que él fuera el candidato a la presidencia y tú a la vicepresidencia? Mira, con Gustavo Bolívar tenemos unas grandes coincidencias, hemos trabajado juntos, es mi amigo. Estamos de acuerdo, entre otras cosas, en que no puede continuar un proyecto democrático con prácticas antidemocráticas de bolígrafo. Y estamos de acuerdo, entre otras cosas, en que debe hacerse para elegir el candidato o candidata una candidatura, una consulta abierta, a voto, donde Gustavo Bolívar, Carolina Corcho o quienes se presenten para ser candidatos tengan que disputar el fervor ciudadano. Y por supuesto a quien gane se le carga la maleta. Si es Gustavo Bolívar, se le carga la maleta, por supuesto. De eso se trata un proceso democrático. Y yo creo que esas son las reglas del juego que todavía tenemos que aclarar, pero desde luego yo tengo muchas coincidencias con Gustavo Bolívar. Hemos trabajado juntos y tenemos una visión, por lo menos, de la constitución del partido y el frente que es muy similar en la concepción de democracia que hemos pedido. Pero más allá de quienes abiertamente lancen su candidatura, ya sea al Congreso o a la misma presidencia, y de los favoritismos que cada quien pueda tener, ahora, más que nunca, es importante recordar las palabras del presidente Petro, que aunque se dirigía en ese momento al público de Colombia Humana, realmente le estaba enviando un poderoso mensaje de unidad a todo el progresismo, pero también de reflexión, autocrítica y mucho estudio. Porque, ojo, no hay una izquierda o un progresismo más suicida que el que no lee, que el que es ignorante, que el que cae en el sectarismo, que el que se enceguece. La izquierda debe leer. Tenemos que estudiar. Ahora la tecnología no es solo el libro, hay muchas más formas de enterarse. Pero ¿qué pasó en Francia, por ejemplo? Que nos debería estar enseñando en este evento. Que ante el triunfo del fascismo inminente en París, en Francia, en la República de la Revolución Francesa, se unieron. No fue Mélenchon solo, no fue allá el Partido Socialista Francés solo y no sé cuántos otros grupos. Se juntaron y formaron el Frente Popular Francés y ganaron las elecciones. Y ganaron las elecciones, porque aquí no se trata de participar, aquí se trata de ganar. Problemas tendrá Francia, ahora siguen en los debates que ese resultado electoral genera de acuerdo a las reglas francesas. Yo no puedo intervenir en la política interna de ese país. Pero puso un voto popular que detuvo al fascismo, es decir, que le gritó en sus narices, no pasarán. Ahora estamos en Colombia.
se reúne por segunda vez. Me tocó como candidato a la presidencia de la República 2018, la primera asamblea de la Colombia Humana. Yo tengo que serles sinceros. Yo he sido en política más un hombre libre que un hombre de partido. Y me ha encantado ser un hombre libre. Libre me sentí en el M19, que fue mi organización, que puso una marca. Entre más la historia avance y más pasen los años, mientras más se olviden ya las pasiones del momento, se podrá entender lo que esa generación de jovencitos y jovencitas logró en Colombia. Ni más ni menos, con su audacia, con sus errores obvios, políticos y militares, con su decisión de poder, compañeros y compañeras. Porque es que ese grupillo de jovencitos y jovencitas se propuso desde su fundación el poder, no participar simplemente, no ser al margen, un 0,07% de las votaciones, sino cambiar la historia de Colombia. Esa fue la decisión allí hace décadas, en esa generación de cuyos integrantes la mayoría murieron por ese propósito. Murieron por ese propósito, cambiar la historia de Colombia, política y culturalmente. Y la historia de Colombia era la Constitución de 1886, el Estado teocrático y el estado de sitio permanente que mandaba a la cárcel al que escribiera una consigna en una pared. Consejos verbales de guerra, militares juzgando civiles, muertos, desaparecidos. Comenzaba realmente en el país la dictadura misma del Cono Sur, solo que aquí vestidos de corbata. Turbay Ayala fue el mejor ejemplo, aunque en sus últimos años cambió. Bueno, ¿y cuál fue el cambio? Oiga, los jovencitos se volvieron mayoría electoral, no minoría. No cometieron la estupidez de la división en ese momento. Recién abandonados los fusiles, se dispusieron a un arma más poderosa que un fusil, que es el voto mayoritario del pueblo de Colombia. Y el pueblo no nos abandonó. Asustados sí que estábamos en estas calles después de haberlas abandonado hacía tanto tiempo. Asustados estábamos y la gente votó por nosotros como mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente del 90. El ciclo se cerraba. Habíamos dicho que era voluntad de poder y éramos la mayoría en la institución más poderosa que una república democrática pueda tener, que es la institución del poder constituyente. Por eso les da tanto miedo hoy hablar de esas palabras. La mayoría del poder constituyente fue el M19, hizo una constitución democrática. Y hay un hecho simbólico ahí, que aunque aún no se ha desarrollado a cabalidad, tiene el retumbe de la historia profunda de Colombia. Los jovencitos, después de tanta lucha, de tantos errores y victorias, de tanta gente que se perdió en el camino, derogaron la Constitución de 1886. ¿Quién nos quita lo mandado? Por eso esa historia la quieren quitar, borrar. Uy, ¿cómo se atreve el presidente a hablar de nuevo de esos terroristas?
Terroristas la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente. Terroristas son ustedes, los que asesinaron los miles de jóvenes como falsos positivos o pusieron presos 3,000 simplemente por protestar en las cárceles. Nosotros venimos de ahí y entonces no podemos pensar que la historia no continúa, que se pierden las raíces, que se cortan porque un poder oligarca quiere que nosotros no hablemos. Quieren que nos silenciemos, acostumbrados a asesinarnos a nosotros uno por miles, para callarnos, para que no pudiéramos expresarnos dentro de la sociedad colombiana, acostumbrados a asesinar. Ahora que les cuesta ya el asesinato, porque saben lo que se produciría en Colombia, entonces igualmente quieren silenciarnos, quieren censurarnos. Por eso interceptaron las comunicaciones de Colombia Humana. Por eso el presidente sufre todos los días un embate que no tiene como función la sana crítica, la construcción colectiva de una política pública, sino que se cierre definitivamente en Colombia el mal suceso para la oligarquía de que por primera vez una fuerza popular gobierna Colombia. Quieren que se acabe. Ese es el momento actual. Ellos quieren que esta pesadilla para ellos, que se llama democracia popular, se acabe y no vuelva más en la historia de Colombia, porque quieren seguir a través de las generaciones de sus hijos, nietos y bisnietos, enriqueciéndose con este país tan rico y excluyendo, como han excluido, como descendientes de esclavistas, a las mayorías de Colombia, engañándolas, manipulándolas, igual que van a comprar los votos cada elección de pobres que terminan eligiendo sus verdugos. Igual quieren manipular el pueblo a través de la información, la comunicación, la mentira 1, 2 y 3 veces repetida, tal como decía Goebbels. Tal como decía Goebbels, el comunicador de Hitler en el partido nazi. Repite y repite la calumnia, porque lo que se intenta es que no volvamos a ser mayoría. Y entonces aquí tenemos que enfrentar esta realidad, no con pequeñeces, no con estupideces, no con egolatrías. No le gritan a Petro, los ricos del país, fuera Petro. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5,000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones, que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados. No se lo aguantan como presidente de la República. Uy, ese Petro, ¿cómo es que pudo llegar a la presidencia? Fuera Petro. Y en esta asamblea entonces, oiga, miren la contradicción, mientras la idea de la oligarquía colombiana y su poder acostumbrado al asesinato y la exclusión es fuera Petro, aquí también se grita fuera. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No es lo mismo? Los movimientos progresistas, cuando se acercan al poder, porque nosotros no tenemos aún el poder, se pueden degradar a sí mismos.
Yo creo que esto hay que analizarlo a fondo. El señor Olmedo salió de la formación de la Colombia humana. ¿Por qué hizo lo que hizo? Eso tenemos que mirarlo entre nosotros. ¿Cómo entre nosotros puede surgir una persona que estaría aquí aplaudiendo a Petro si no hubiera pasado lo que pasó? Y apenas llegó al poder, se embriagó de tal manera con el poder que terminó degradado como persona humana, convirtiéndose en un simple y puro ladrón, pasando a la historia en esa categoría. Y entonces lo que tenemos es que los movimientos políticos se degradan, se pueden podrir, pueden ser lo contrario de los valores con que se fundaron. Se pueden transformar, como diría el maestro Hegel, en su contrario. Y ese es el peligro que aquí hay que ver y que estoy sintiendo. Por eso he preferido ser un hombre libre, porque yo decidí no robarme un peso. Yo decidí, quizás por una intuición, bobo Petro, me dicen muchos amigos, pero usted ¿por qué no aprovechó cuando literalmente quedaba sin el mercado después de que fui alcalde de Bogotá? No me daban ni una conferencia en las universidades para poder sobrevivir y todas mis cuentas estaban embargadas porque los de la extrema derecha querían arrinconarme, dejándome sin con qué comer a mis hijos y a mí mismo. A ver si me iba del país buscando un mejor futuro. Y yo me aguanté porque sabía que en esa resistencia individual podía estar el signo de la victoria. Entonces, lo que estamos observando aquí, compañeros y compañeras, de un movimiento que fundé, es que se puede degradar. ¿Por qué se degradan los movimientos políticos del progresismo si se supone que luchan por unos principios que tienen que ver, por ejemplo, con la democracia, con el derecho de cualquiera de estar aquí y poder hablar? Las bases olvidadas. Fuera, gritan. Y entonces, ¿cuál es el valor de la democracia? Entonces, ¿para qué se mete un movimiento uno de estos? Si un grupo, por alguna razón que no coincide con uno, válida quizás, se atreve a decirle que se vaya, como hacen los oligarcas intentando con Petro sacarlo del poder. Colombia Humana no es eso, para eso no la fundamos. Sabemos qué pasa, sabemos, el poder es una droga. Solo miren a Uribe y verán. Adicto al poder. La adicción al poder degrada al ser humano. Degrada al ser humano. Y cuando el movimiento político se va acercando al poder, entonces la tentación de la degradación es que aparece. No es cómo voy a ayudar desde el poder al pueblo, sino cómo voy yo en el poder. Y eso se ha acelerado básicamente, primero porque la izquierda siempre ha estado pobre y fuera del poder. Hemos vivido vidas pobres y hasta perseguidas y en el exilio. ¿Cuántas vidas individuales, biografías para llenar una enciclopedia de Colombia de las gentes que decidieron luchar por el pueblo y han tenido que sufrir y sufren aún hoy? Esa resistencia también tiene una debilidad, y es que cuando entra en contacto con la riqueza se puede ablandar. Le decía un politiquero de Sucre, Julio César Guerra Tulena, creo que ya murió,
no hay gente más barata que la gente de la izquierda, decía. Y era terrible una cosa de esas en boca de un senador de los partidos tradicionales. Pero cuando yo me he acercado a procesos políticos como en mi Caribe, en mi tierra, lo he visto con claridad. Incluso me tocó a mí denunciarlo. Ahora, el neoliberalismo que desde hace 50 años gobierna el mundo y lo ha llevado a la crisis de la guerra, del hambre, de la pandemia y de la crisis climática que puede extinguir la humanidad. Ese que es el proyecto político dominante del gran capital está a punto de extinguir la humanidad y arroja bombas sobre los niños en Palestina. Miren, ¿qué hace el neoliberalismo en nosotros? Ha condenado todo lo que sea colectivo, todo lo que sea un esfuerzo común, todo lo que significa organización popular, lo destruye. No quiere lo colectivo, no quiere la solidaridad entre los seres humanos, quiere individuos compitiendo como en una carrera de caballos, solos. Por eso se drogan en Estados Unidos con fentanilo, porque son tan solos y solas que no ya tienen otra opción que acudir a la droga de la muerte. 100,000 muertos al año. Sociedades solas, destruidos los vínculos familiares, los vínculos comunitarios, los vínculos solidarios entre la humanidad, gente sola tratando de vivir, reducida a la tristeza y a la falta de los afectos. Ese neoliberalismo que rompe lo colectivo, que destruye el esfuerzo solidario. Le Pen decía: quitemos la consigna libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cierto? ¿Y saben qué palabra quitó? Igualdad. Igualdad, y le puso seguridad. Miren la derecha. Libertad, seguridad y fraternidad. La nueva consigna francesa. Y entonces uno tendría que hacerse una pregunta: ¿y no es la igualdad lo que garantiza la seguridad de la especie humana? Claro, van hacia la extrema derecha porque no quieren la igualdad, porque están conduciendo a la humanidad a los niveles más altos de desigualdad social de la existencia. Y ya nuestro país cree que es normal el que seamos el país más desigual del mundo. No se puede romper la desigualdad sin una fuerza colectiva. Lo estamos viviendo en el gobierno. Toda reforma va a ser combatida. En el Congreso de la República hundieron la reforma a la salud. En los tribunales de la justicia han dado órdenes a los magistrados de los partidos tradicionales de que nos bloqueen. No podemos ser ingenuos de lo que está pasando. Nosotros no tenemos el Estado, tenemos un gobierno. Ellos tienen el Estado y están acordanando de tal manera que a la sociedad colombiana no se le vuelva a ocurrir votar por alguien diferente a la oligarquía colombiana. Ese es el momento de hoy. Quieren amordazar como sea el proyecto de la transformación democrática de Colombia, el proyecto democrático, la posibilidad de la paz. Un proyecto democrático tiene que hablar de igualdad, tiene que hablar de reforma agraria, tiene que hablar de igualdad de la mujer, tiene que hablar de el derecho del pueblo trabajador a vivir en dignidad y no como esclavos, acostumbrados a ver a la señora de los tintos madrugar en Suacha para coger un Transmilenio para poder llegar a la 72 con séptima. 2 horas de transporte y de regreso otras 2 para poder criar a sus hijos, y la tratan como una esclava, sin pensión, sin vacaciones, sin garantías laborales, y dicen que eso es una democracia.
Eso no es una democracia, eso es un neoesclavitud. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.